prontamente entonces a las propiedades que yo me podría encontrar cuando estudio funciones afines. Recordemos que cuando vimos función lineal probamos el hecho de las propiedades de linealidad, es decir, que cuando yo evaluaba la función en dos valores sumados, esto de alguna forma distribuía, yo voy a decir que f de a más b es igual a f de a más f de b, y que f de lambda por x, donde lambda es un número real, un escalar, es lambda por f evaluado en x. Ahora, como estamos hablando de funciones afines, no estamos hablando de funciones lineales, por ende, a pesar de ser una línea recta, no es lineal. Recuerden que lineal no es de línea. Entonces, como no es una función lineal, necesariamente no cumple con la relación de linealidad que están acá. ¿Y cómo vamos a demostrar que no lo cumple? Con un simple contraejemplo. El clásico contraejemplo corresponde a evaluar la función afín en algún valor y ver que efectivamente no se cumplen estas dos propiedades. Sea la función f de x igual a 2x más 1. O sea, vamos a tener que la pendiente m es 2 y el coeficiente de posición corresponde a 1. Veamos entonces si se cumple que f de 3 más 4 es igual a f de 3 más f de 4. Entonces, f de 3 más 4 es f de 7. ¿Por qué? Porque 3 más 4 es 7. Y 2 por 7 es 14, más 1 me da 15. O sea, esto que está aquí es equivalente a 15. Por otro lado, f de 3 es igual a 2 por 3 más 1, es decir, 6 más 1, lo que me da 7. Y f de 4 es 2 por 4, que es 8, más 1, lo que me da 9. Ahora, ¿es acaso 15 igual a 7 más 9? No. De hecho, esto es falso. Y por ende vemos que no se cumple la relación de linealidad, al menos con la primera propiedad. En el caso de la segunda, también podemos demostrar que f de 3 por 4 es distinto de 3 por f de 4. F de 3 por 4 es f de 12, es decir, 2 por 12 más 1, lo que me da 25. O sea, f de 3 por 4 vamos a demostrar que es distinto a 3 por f de 4. Y acabamos de ver que f de 3 por 4 es 25. Por otro lado, f de 4 es 2 por 4 más 1, es decir, 8 más 1, 9, y 3 por 9 es 27. O sea, vemos que esto es 27, y necesariamente son distintos. Por ende, tampoco se cumple la segunda propiedad. Esto implica, de alguna manera, que a pesar de que la función sea una línea recta, no es una función lineal, porque no cumple con la propiedad de linealidad. Ahora bien, yo les comenté que cuando yo grafico la función, esta siempre, cuando la evalúo en 0, me va a dar n, porque la función es de la forma f de x igual a mx más n. Y cuando yo evalúo f de 0, eso va a ser m por 0 más n. M por 0 es 0, o sea, esto es 0 más n, lo que es n. Y demostramos que siempre f de 0 para cualquier m y n, siendo ambos números reales, vamos a ver que f de 0 es igual a n. Es decir, que siempre cuando intersecta el eje y, lo cual siempre hace, vamos a tener que lo hace en el punto 0, n. O sea, siempre intersecta a la función en el eje y. Ahora, lo que también es interesante es que cuando yo desplazo de alguna forma mi función afín, esta siempre va a intersectar al eje y, pero también al eje x. Si yo la desplazo, por ejemplo, también de esta manera, vamos a tener que también va a haber una intersección en el eje x y en el eje y. Entonces, también podemos decir que las funciones afines se anulan, por decirlo, en el punto menos n partido en m, 0. ¿Por qué? Si yo tomo la función f de x igual a mx más n, y yo quiero que pase por el eje de alguna forma horizontal. Si quiero que pase por el eje horizontal, tengo que imponer que y, que es igual a f de x, es igual a 0, porque no quiero desplazamientos horizontales. Esto lo voy a imponer que sea igual a 0. Entonces me va a quedar que mx más n es igual a 0, o sea, mx es igual a menos n, y si m es distinto de 0, puedo dividir por m, y me va a quedar que x es igual a menos n sobre m. Y ustedes pueden demostrar que f, cuando ustedes lo evalúan en menos n sobre m, necesariamente va a dar 0. Por ende, la función siempre intersecta al eje x cuando la pendiente no es nula, y en particular lo hace en este punto, en el menos n sobre m, 0. Ahora bien, al igual que en la función afín, vamos a ver que el dominio puede ser también cualquier número real, porque esta función que está escrita aquí no tiene ninguna restricción. Y cuando hablo de restricción me refiero a que no existen cosas raras como dividir por 0 o raíces de números negativos ni cosas que nos molesten.
Por ende, el dominio, en este caso, si nosotros decimos que son los números reales, necesariamente todo número va a entrar. En particular, si el codominio es R y la pendiente es distinto de 0, vamos a tener que además es igual al recorrido. Ahora, el último punto que me gustaría recalcar es qué pasa cuando la función m vale 0. O sea, estamos en el caso, que ya lo vamos a ver en verdad más adelante, en el que, por ejemplo, yo siempre paso por el punto 0,n y mi pendiente en la función f de x igual a mx más n, esto vale 0, entonces esto va a ser f de x igual a n, va a ser una función constante. Por ende, el recorrido solamente va a ser el valor n, solamente un valorcito. Veamos un ejemplo clásico, pero que además esté graficado. Y este podría ser cuando yo estudio las temperaturas, por ejemplo, en grados Celsius. Vemos que, por ejemplo, un alpinista al momento de comenzar a subir una montaña, en función de la altura, esta es la temperatura que percibe. O sea, cuando sube 0 metros, porque veamos que la variable independiente son los metros y la temperatura es la variable dependiente. Y vemos que cuando yo subo 0 metros, tengo 20 grados Celsius. Y a medida que voy subiendo de alguna forma el cerro, va bajando la temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando yo subo 100 metros de altura, la temperatura va a ser 18 grados y vemos que es una relación afín. Al observar el gráfico nos damos cuenta que al inicio, que es cuando no ha todavía comenzado a subir, la temperatura marca 20 y una vez que sube 100 metros, marca 18. Con estos datos podemos obtener la función f de x igual a mx más n, para luego responder preguntas como ¿qué temperatura medirá el alpinista a una altura de, por ejemplo, 250 metros? ¿O a qué altura la temperatura corresponde a 0 grados? O sea, ¿cuánto vale aquí el valor? Ahora, para poder estimar cuánto vale m, que sería la pendiente, y n en esta función, tenemos que entender bien el concepto de ecuación de la recta que veremos más adelante, como ya dijimos, en la clase de geometría. Sin embargo, vamos a tener un spoiler y lo vamos a ver a continuación solamente lo que corresponde a la pendiente para poder responder este tipo de preguntas. Pero vamos a verlo mucho más en profundidad en las clases de geometría. Ahora, a modo de ejemplo, en el siguiente gráfico nos dibujan tres funciones lineales, con distintos valores para m y n. Por ejemplo, en la función que está aquí con rojo, voy a marcarlo con rojito, vamos a tener que necesariamente la pendiente es 1. ¿Por qué? Porque el número que acompaña a x es 1, y vamos a tener que el coeficiente de posición es 4. Y en particular, claro, cuando yo evalúo la función en 0, obtengo el número 4. En la función f de x igual a x menos 2, la función azul, vemos que la pendiente es igual a 1 y que el coeficiente de posición es igual a menos 2. Por otro lado, cuando estudio la función f de x igual a menos 2x más 1, vemos que la pendiente es igual a menos 2 y el coeficiente de posición es igual a 1. Y claro, porque cuando evalúo en 0, paso por el punto 1, y en el caso de la función azul, cuando evalúo en 0, paso por el punto menos 2. Y es interesante notar que las funciones afines también pasan incluso por 3 cuadrantes, no como en el caso de las funciones lineales. O sea, vemos que en este caso, por ejemplo, la función roja pasa por el cuadrante 1, 2 y 3, mientras que la función azul, por ejemplo, pasa por el cuadrante 1, 3 y 4. La función morada pasa por el cuadrante 1, 2 y 4. Y así pueden analizar estas cositas. Ahora, lo interesante notar es que cuando dos funciones tienen la misma pendiente, como sería en el caso de la función roja que tienen pendiente 1 y la función azul, decimos que son funciones paralelas, porque si estiro esta función hasta el infinito, nunca se van a tocar. Y eso tiene que ver con que la pendiente es la misma y el coeficiente de posición es diferente, o sea, no están en el mismo lugar geométrico. Lo interesante entonces es que si hay dos funciones con pendientes que son diferentes, como en el caso de la función morada, cuando yo tengo necesariamente una pendiente que es diferente, las funciones se van a intersectar.